Hoy vamos a aprender a estudiar las características de las funciones a través de sus gráficas. Para ello, voy a resolver el problema 15 de la página 126, en el cual nos pide estudiar las características de la siguiente gráfica. Lo primero que vamos a indicar es el tipo de función. Las funciones sabemos que se pueden clasificar en algebraicas, las cuales pueden ser polinómicas, racionales o irracionales, y en trascendentes, las cuales también pueden ser exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. En este caso, se trata de una función algebraica racional, pues está formada por un denominador en el que se encuentra la variable x. Continuamos haciendo el estudio del dominio de la función. El dominio, recordemos que es el conjunto de valores que toma la variable x. Por tanto, yo me tengo que fijar en el eje x y voy a ir viendo en dónde se encuentra la función, los valores que va tomando. Luego, yo empiezo partiendo desde el menos infinito. Y aquí sería el más infinito. ¿Hasta dónde llega esta parte? Si yo me fijo en el eje x, si yo lo bajo hasta aquí, estoy diciendo que está tomando valores en todo este intervalo, desde el intervalo menos infinito hasta el intervalo menos 1, lo que es esta primera parte de la función. Luego voy poniendo que el dominio de la función empezamos escribiéndolo en forma de intervalo. Hemos dicho que el primer intervalo es el intervalo menos infinito menos 1. ¿Cuál va a ser el siguiente intervalo? Yo me voy a fijar en este intervalo de aquí, en esta parte de la función donde se encuentra representada. Si yo me fijo, no está cogiendo el menos 1, ¿vale? Entonces yo estoy entre el menos 1 y entre el 1. Luego entonces, en este caso, voy a decir que el intervalo que yo estoy cogiendo es entre el menos 1 y el 1. No los cojo cerrados porque en ningún momento la función toma el valor ni el menos 1 ni el valor 1. Se aproxima a ese valor, pero no lo llega a coger. Entonces, por eso lo pongo abierto. Todavía me falta otro intervalo. En este caso, si os fijáis, yo empiezo desde aquí, que empieza la función, hasta el más infinito. Este valor, el primero, hemos dicho que es el 1. Se aproxima, igual que antes, se aproxima al 1, pero no lo llega a coger. Luego entonces expresaríamos con la unión del 1 hasta el más infinito. Continuemos ahora estudiando la continuidad de la función. Para saber si una función es continua, nos tenemos que fijar si la gráfica se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. En este caso, yo para poder dibujarla hago pequeños saltitos. De aquí tengo que levantar el boli hasta aquí, vuelvo a escribir y de aquí salto aquí. Luego entonces la función no es continua. En este caso la función estoy diciendo que es discontinua. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta? Bueno, recordemos que había tres tipos de discontinuidad, que puede ser evitable, puede ser de salto finito o puede ser de salto infinito. En este caso estamos hablando de una discontinuidad de salto infinito, porque yo estoy yendo desde el infinito aquí hasta el menos infinito aquí. Y en este caso ocurre lo mismo, porque yo voy desde el menos infinito hasta el más infinito. Luego, por tanto, la función decimos que no es continua y tengo que decir los puntos donde es discontinua. Luego pongo discontinua en los puntos x igual a menos 1, que es donde estamos haciendo el salto, y en x igual a 1. Estamos diciendo que la discontinuidad es de salto infinito. Lo pongo aquí. De salto infinito. Veamos ahora si la función es periódica o no. Recordemos lo que era la periodicidad en una función. Decimos que una función periódica es aquella en las que las imágenes de la función se repiten. En este caso no hay ninguna repetición, ¿vale? Para que fuese repetitiva es que, por ejemplo, esto se repitiese aquí, se volviese a repetir y así constantemente. En este caso no se repite nada, luego la función estamos diciendo que no es periódica.
El siguiente punto a estudiar es la simetría de la función. Recordemos que para trabajar las simetrías podíamos encontrarnos en los casos de que la función fuese par o la función fuese impar. En este caso estamos diciendo que la función es par, es decir, es simétrica respecto del eje y. ¿Por qué? Porque si yo doblo la función por el eje y, nos queda exactamente lo mismo de un lado que de otro. Es como si yo cojo el papel, lo doblo a la mitad por el eje y, a través del eje y, entonces van a quedar en los dos lados exactamente lo mismo. Luego yo estoy diciendo que esta función es una función par. Y podéis poner aquí, entre paréntesis, simétrica respecto al eje y. Ahora vamos a ver los puntos de corte de la función con los ejes. Si yo me fijo en el eje X, la función no se toca, o sea, la gráfica no atraviesa el eje X, luego entonces no va a haber ningún punto de corte en el eje X. Pero ¿qué ocurre con el eje Y? Si yo me fijo en el eje Y, aquí sí encuentro un punto en el que la función atraviesa el eje Y. ¿Cuál es ese punto? Es el punto, si os fijáis, el 0, menos 1. Luego entonces solo tenemos un punto de corte. Punto de corte con el eje Y. En este caso solo es en el eje Y. Y hemos dicho que ese punto es el punto 0, menos 1. Continuamos con el estudio de los máximos y mínimos de una función. Los máximos, recordemos, el máximo relativo, es un punto en el que el valor de la función es mayor que en los puntos que están muy cercanos. Luego, si os fijáis, en este punto, ¿vale? Este punto va a ser un máximo relativo porque es más grande que el valor que toma de los puntos que están a su alrededor, pero no puede ser un máximo absoluto porque, si os fijáis, encima de este punto yo tengo gráfica representada. Luego entonces yo solo tengo un máximo relativo, el cual está situado en el punto 0, menos 1. Estudiemos ahora a ver si hay mínimos. Mínimos relativos, decimos que son los puntos en los que el valor de la función es menor que en los puntos que están muy cercanos. En este caso, yo no tengo ningún mínimo. Una vez estudiados los máximos y los mínimos, pasamos a estudiar la monotonía de la función. La monotonía consiste en estudiar en qué intervalos la función crece y en qué intervalos la función decrece. En nuestra gráfica, la función está creciendo desde el menos infinito, en este caso, hasta el menos 1. Yo, para poder hacer los intervalos de crecimiento y decrecimiento, me fijo en el eje X. En este caso va de un valor más pequeño, si os fijáis en el eje Y, está partiendo de un valor más pequeño a un valor más grande. Luego entonces ahí la función está creciendo. ¿En qué intervalo está creciendo? En el intervalo que me marca el eje X. Luego empieza a crecer desde el menos infinito hasta el menos 1. Continúo con este cachito. ¿Qué ocurre de aquí a aquí? Que la y, si os fijáis, va de un valor más pequeño a un valor más grande. Luego entonces también la función está creciendo. ¿Y en qué intervalo está creciendo? Me fijo en el eje X, que está desde el menos 1 hasta el 0. Luego entonces hago la unión desde el menos 1 hasta el 0. ¿Qué ocurre con este intervalo? Con esta parte de la función. Si os fijáis, es justamente lo contrario, va de un valor más pequeño a un valor todavía muchísimo más pequeño. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la función está decreciendo. Luego decrece desde el 0 hasta el 1, fijándonos en el eje X. 0, 1. ¿Qué ocurre con este otro de aquí? También está decreciendo porque está yendo desde un valor grande a un valor mucho más pequeño. Y estoy tomando en el eje X desde el punto 1 hasta el más infinito. Vamos a estudiar ahora la curvatura de la función. Una función puede ser convexa si al unir dos puntos de su gráfica el segmento queda por encima de dicha gráfica.
En este caso, la forma de la función cuando es convexa es de carita sonriente. Se dice que la función es cóncava si al hacer la misma operación queda por debajo. Por tanto, en este caso tendría forma de carita triste. Si yo me fijo en mi función, podemos ver que para buscar dónde la función es convexa, tengo que mirar dónde la función tiene forma de carita sonriente, como hemos dicho, ¿no? Si yo me fijo en esta parte y en esta otra parte, si yo las junto, efectivamente forman una carita sonriente. Luego, entonces, fijándome en el eje X, ya sé en qué intervalo la función es convexa, es decir, desde el menos infinito hasta el menos 1 y desde el 1 hasta el más infinito, como está bien escrito aquí. Para ver si es cóncava, me fijo ahora si la función es triste. En este caso, tengo mi carita triste marcada bien aquí. Luego, entonces, estoy en el intervalo menos 1, 1. Para concluir el estudio de nuestra función, nos faltaría por ver la imagen o el recorrido de la función, que en este caso es el conjunto de valores que toma la variable dependiente y. Si yo me fijo en mi gráfica, para poder sacar la imagen, yo tengo que fijarme en el eje y. Voy a empezar recorriendo desde el menos infinito. Si yo voy desde el menos infinito y voy subiendo, yo me encuentro que hasta el menos 1 tengo función. Es decir, en este intervalo del eje y desde el menos infinito hasta el menos 1 hay función, pero si yo subo más arriba entre el menos 1 y el 0, no me encuentro ningún cachito de función dibujado ahí. Luego entonces empiezo diciendo que la imagen va desde el menos infinito hasta el menos 1. Estoy cogiendo el menos 1, como podéis ver, lo estoy cogiendo cerrado, porque ese punto sí pertenece a la gráfica. Si no pertenece a la gráfica, entonces se cogería a abierto, pero en este caso lo cojo cerrado porque sí pertenece. Y continúo. Hemos dicho que entre el menos 1 y el 0 no hay función. Pero si yo sigo desde el 0 hasta el más infinito, en todo este cacho, efectivamente tenemos dibujada función. Luego, en ese intervalo, tengo que poner que también pertenece la imagen. ¿Qué ocurre? Que el 0 no lo puedo coger cerrado, porque si os fijáis, el 0 en este cachito, la función nunca llega a tocar el 0. Queda cerquita, pero no lo llega a tocar. Luego entonces lo cojo abierto. Y con esto quedaría concluido el ejercicio.